Bien, bien, bien. Bueno, la agenda de los sindicatos tiene varios puntos, ¿no? La primero siempre, cuando arranca el año, es el piso salarial, lo que van a ser las discusiones entre diferentes paritarias, de los diferentes sindicatos. Pero hay otro punto en la agenda que también es importante, que es el tema de ganancias, ¿no? Donde también los sindicatos entran en la negociación. Exactamente, Alejandro. Fíjate vos cómo este tema del impuesto a las ganancias fue ganando espacio en la discusión gremial, en la discusión sindical, por el hecho de que la actualización que se da en el impuesto a las ganancias sobre el trabajo personal no fue acompañando lo que han sido los aumentos de sueldo y los aumentos de precios. Claro. Entonces, cada vez son más los trabajadores que están alcanzados por este impuesto a las ganancias. Se calcula que hoy son 1 millón aproximadamente de trabajadores de convenio, estamos hablando, que están alcanzados. Teníamos hacía poquitos días el conflicto en la zona de Rosario, en la zona portuaria, sindicatos que pedían equiparación de sueldo con el sindicato aceitero, que está cobrando un básico de 5.000 pesos. Bueno, todos estos trabajadores aceiteros, si son solteros, los que son solteros están alcanzados por el impuesto, porque hoy la escala mínima o la deducción es hasta los sueldos para solteros de 4.800 pesos. Esto es lo que están pidiendo hoy todas las centrales sindicales, que haya una actualización, de forma tal de que los aumentos que se negocien en paritarias no sean en buena parte absorbidos por el mayor impuesto que deben pagar. Y acá hay una cuestión que creo que hay que tener en cuenta. No solo es el mínimo imponible el que importa en esto, es decir, ajustar el mínimo imponible para que los salarios básicos de convenio, por lo menos los menores, no sean alcanzados por el impuesto, sino que habría que ajustar algo que hace años que no se ajusta y sin embargo pocas veces se discute, que es la escala del impuesto, es decir, la alícuota que se cobra. Lo que quedó de la tablita de Machinea, que en teoría no está más. Exactamente. Recordemos que esta tabla de alícuota establece un impuesto para los sueldos más bajos alcanzados por impuesto del 9%. Y va ascendiendo, es una escala progresiva, llega hasta el 35%. ¿Es la tabla actual o la...? Es la que rige desde siempre, porque no se modificó. ¿Y la tablita de Machinea está todavía, no? No, la tablita de Machinea es otro problema, después hablamos de eso. Entonces, a medida que va creciendo el valor nominal del sueldo, es decir, más allá de que... Qué complicado es todo esto, Raúl. Claro que es complicado. Entonces, ya son muy pocos los que pagan el 9% simplemente. Ya todos estamos en las categorías superiores. La siguiente, fíjate que llega a ser el 14%. O sea, el hecho de que te aumente el sueldo, te aumente el mínimo imponible, a la par de lo que están aumentando los precios, si no se modifica la tabla, es decir, vos pagás sobre un valor del sueldo igual, pero vas a pagar un impuesto más alto, porque como aumentaste categoría... A ver, resumiendo, digamos, los sindicatos entienden de que si no se modifica esto, los aumentos que se puedan alcanzar son absorbidos por el impuesto. Buena parte. Es decir, están negociando un 20%, por ejemplo, de aumento de sueldo, y después resulta que al bolsillo del trabajador quizás sea un 12 o un 15%, porque esos puntos van a ser comidos por el mayor impuesto que va a tener que pagar. Por ahora no hay respuesta del gobierno. Lo que se prevé es que probablemente el titular de la CGT, Hugo Moyano, esta semana pueda tener alguna reunión o con la presidenta o con alguno de los ministros que atienden en el tema, es decir, o Amado Vudú o el propio titular de la FIP, Ricardo Echegaray. Seguramente va a haber algún tipo de contacto, pero tengamos en cuenta que esta demanda, que este reclamo que está haciendo la CGT, también hoy es compartido tanto por la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo como por las dos vertientes de la CTA, hasta tanto no se resuelva el conflicto interno, que encabezan Pablo Micheli y Hugo Yasky. En esto hay una coincidencia total. La necesidad, antes de entrar en paritaria, de ajustar por lo menos el mínimo no imponible del impuesto, pero yo creo que también el tema de las alícuotas. Va a ser, me parece, uno de los grandes temas del año, ¿no? Porque indudablemente está viviendo Argentina un momento excepcional en materia impositiva, en recaudación, ¿no? Exactamente. Y este es un tema, me parece, que se pone en agenda en todos los sindicatos y va a haber, me parece que se va a haber una charla constante. Exactamente, y además el tema de que los salarios que se están negociando en paritaria son salarios importantes, ya. Como te decía al principio, un salario básico de 5.000 pesos no es una cosa demasiado extraña. Entonces, si ya tenemos 1 millón de trabajadores que están pagando impuestos a las ganancias, se calcula que si no hubiera un ajuste inmediatamente, seguro tenés 200.000 trabajadores más que pasan a pagar ganancias a partir de las negociaciones. Además, en la discusión de salarios se está hablando de un piso del 20%. En la discusión, en la mayoría, al menos en los gremios más fuertes, hablamos de gastronómicos, hablamos de camioneros, hablamos de petroleros, hasta se habla de más de un 30%. Exactamente. Fíjate vos que la única paritaria que ya arrancó,
que es la de docentes a nivel nacional, están planteando un planteo inicial, hicieron de un aumento del 35% en el básico, por lo menos en el piso. Cosa que, bueno, que Alberto Silioni, el ministro de Educación, ya marcó que le parecía una cifra exagerada, pero obviamente esto que decís vos, Alejandro, de un piso de negociación del 20%, me parece que va a ser necesariamente la pauta para el conjunto de la clase obrera en estas negociaciones. Bien, Raúl, clarísimo. Como siempre, muchas gracias. Hasta luego.